ahora con Johnny Peralta, presidente de la Comisión Petrotec. Señor Peralta, ¿Cómo está, señor Alto? Hubiera sido interesante que se sentara junto con el abogado para poder tener un diálogo un poco más esclarecedor, ¿no? Sí, el problema es que la respuesta que hemos recibido de algunas personas es que este es un tema político. Yo no quiero individualizar esto, porque como usted podrá ver, hemos investigado 17 años, varios gobiernos comprometidos y varios funcionarios, de tal forma que yo quisiera hacer una exposición no centrándome en alguna persona en particular que conllevaría cuando uno debate con una persona que está defendiendo, en este caso al señor Calo. Claro, bueno, pero lo que hemos conversado con él es la sustancia de la acusación, que son estos 482 millones de dólares de supuesto perjuicio estimado al Estado peruano, que él explica claramente que se puede reducir a cero, es decir, que no es tal. Para comenzar, los 270, es decir, más de la mitad de esto es este impuesto a la renta por la transferencia, por la venta, ¿no?, de la misma empresa, que no corresponde de acuerdo a la ley actual. La prueba, dice él, es que se está modificando la ley para que en el futuro eso sí corresponda, pero en este momento no. Bueno, esa ha sido la costumbre de Petrotec, no pagar nunca nada, pagar cero. Esa ha sido la lógica y su permanente accionar. Pero ¿qué cosa dice la ley sobre este asunto? La transferencia... Yo le voy a decir, estos 482 millones de soles, la mayoría de datos han sido proporcionados por las instituciones que han estimado este monto. Sobre el impuesto a la renta, las transferencias, las participaciones del contratista, el contrato sobre si debieron pagar o no. La verdad que yo estaba casi convencido cuando empecé la investigación de que esta transacción no estaba grabada. Pero luego, durante la investigación han sucedido algunos hechos. Por ejemplo, el 11 de febrero, Petrotec emite este comunicado, en donde usted podrá ver, ellos reconocen de que el principal activo que ellos habían comprado era Petrotec Peruana, el principal activo. Luego, el señor Pérez Taiman, que ha estado acá, ha sido invitado a la comisión, y él nos dio una información valiosa. Nos da esta información en donde lo que se sabía era que lo que se había vendido era Offshore International Group, con varias empresas hacia abajo, y acá está Petrotec Peruana. La venta la realizan obviamente en esta empresa, que es una empresa en Delaware constituida, pero el señor Pérez Taiman nos da un dato sumamente importante. Para eso, el banca de inversión Morgan había sido contratado por el señor Calo desde el mes de enero del 2008. Y a noviembre del 2008 ya tenían casi la venta realizada. Pero el señor Pérez Taiman nos da esta siguiente información, que el 6 de noviembre del 2008, ya prácticamente cerrando la venta, el señor Calo forma una nueva empresa, que es Offshore Exploration y Productecho. ¿Para qué la forma? La forma justamente para separar los activos que tenía OIG, separan los activos que tenían en Estados Unidos y que la ponen en esta empresa, para dejar solamente los activos del Perú, lo cual confirma que realmente el objetivo de la venta de OIG era la actividad que ellos tenían y el contrato en el Perú. Señor Altao, si usted retira los activos y los contratos que tiene esta empresa en el Perú, lo demás es papel. Porque los demás activos que ellos han tenido, el señor Carlos los sigue manteniendo en esta empresa. De acuerdo, pero digamos, la propietaria de Petrotec Peruana es una empresa que está en el extranjero, y esa empresa en el extranjero vende a otra, no, según la ley peruana no está afecta, pues ahora la ley se puede modificar. Según la interpretación, señor Altaos. No, la misma SUNAT ha dicho eso. Bueno, perdón, yo lo he leído en su informe, que la SUNAT ha dicho que así es. Perdón, yo le voy a decir, la SUNAT está calificando el hecho. La SUNAT, cuando se ha presentado, no ha dicho ya está cerrado. Está calificando de tal forma que desde el mes de febrero ellos han solicitado información a su similar en Estados Unidos, justamente para demostrar o aclarar si es que efectivamente había una simulación. Cuando la SUNAT inicia eso, no se conocía todos estos hechos que le conozco, que le digo, mire, pero aquí hay que interpretar el contrato no solamente desde el punto de vista jurídico, sino desde el punto de vista económico. Y aquí la realidad económica es que estos señores querían vender la actividad económica y la empresa Petrotec Peruana establecida en el Perú. Entonces, el artículo 9, inciso H, que se ha invocado aquí, dice que son transacciones afectas a renta peruana aquellas ventas de acciones o participación en el capital social
de empresas o sociedades constituidas o establecidas en el país. El legislador, cuando elabora esta norma, diferencia claramente entre empresa y sociedad, y entre constituida y establecida. En el caso de OIG, era una sociedad constituida en Estados Unidos, pero Petrotex era una empresa establecida en el Perú. Entonces lo que se ha vendido es una empresa establecida en el Perú, y de acuerdo a esa interpretación del artículo 9, inciso H, esa actividad sí estaba grabada por el 30%. Y lo confirma cuando el señor Carlos separa los activos por eso es que yo quería norteamericanos. que usted se sentara pues con el señor Pérez Taiman, porque yo no le puedo discutir de eso. Entonces usted está abusando acá No, de mi ignorancia en tema. No voy a abusar de usted. Pero obviamente, pero ¿por qué razón no quiso? no señor Taiman. Que lo llamen, pues. Que lo llamen al señor Taiman. Bueno, que lo llamen, ya se había herido, ya se había herido. ¿Ya? Lo que yo no quiero, señor, es que él, como defensor del señor Carlos, centrar toda la exposición en el tema del señor Carlos. Hemos hablado, hablado de la acusación central. Señor Carlos, perdón, señor Altao, él viene como abogado del señor Carlos. Señor, a ver si puede venir, por favor. Que venga. Él viene como defensor del señor Carlos. Entonces... A ver si podemos jalar una silla, por favor, si fueran... Están yendo a buscar el micrófono. Tocado. Vamos a ir a una pausa entonces y regresamos para instalar. Presidente del doctor Pérez Taiman. Y bien, se ha incorporado a la mesa el doctor Pérez Taiman, que estuvo en la primera entrevista. Pero vamos a pedirle a Johnny Peralta que termine la explicación, la sustentación de estos montos, de estos 482 millones. Ya hemos hablado del asunto del impuesto a la renta. Así es, de por qué están los 270. ¿Por qué estarían ahí los 270 millones? Ya usted lo ha explicado claramente, o no sé si tan, bueno, por lo menos ha hecho una explicación. Los demás puntos, por ejemplo, el asunto de... El crédito fiscal, para ir subiendo. Uso indebido del IGB en el crédito fiscal. Este es un hecho concreto, ya la SUNAT se pronunció y ahorita está en reclamación en el Tribunal Fiscal. Pero aquí hay un delito. El numeral 10,1 del contrato dice que los activos que compre, que adquiera Petrotex del exterior, Perú Petro pagaba el IGB, y así lo ha venido haciendo. Pero como la factura estaba a nombre de Petrotex, estos señores iban con esta factura y lo utilizaban como crédito fiscal, lo cual no podía ser porque el artículo 8 de la ley al impuesto del IGB dice que para poder reclamar el crédito fiscal tiene que ser un costo de la empresa. Y eso no era el costo de la empresa ni gasto, sino era del Estado. La SUNAT se da cuenta, los acota y saca una resolución efectivamente como debe ser. Porque por la 78 ley, millones de dólares. ¿Usted sabe lo que pasaría, señor Altao, si empresas que no pagan el IGB comenzaran a acreditar como crédito fiscal? Sería un desorden tributario. La SUNAT está ha actuado correctamente, pero Petrotex ha reclamado. Obviamente el tribunal va a tener que confirmar de acuerdo a la ley. Y es por eso que nosotros hemos puesto estos 78 millones de dólares. Impuesto a la renta aplicable a las utilidades disponibles para el titular del exterior. El doctor Pérez Taiman ha dicho de que nosotros estamos yendo en contra del arbitraje. Señor Altao, yo creo en el arbitraje y sostengo que el arbitraje es una buena instancia para poder resolver los conflictos. Pero este arbitraje, que dígase de paso, fue de una forma irregular establecido con la presencia del señor Samaniego, que era la presencia de Petrotex en Perú Petro, resuelve una pregunta que no era la pregunta que debería resolverse. Porque lo que se estaba discutiendo era si es que en el marco del contrato Perú Petro debería cobrarle esa compensación por el 10% que Petrotex había incorporado cuando Petrotex Internacional cuando postuló y se le adjudicó el lote. Pero la pregunta que se le formula a los árbitros es si es que Petrotex peruana, siendo una empresa no domiciliada, está afecta o no al 10%. Es como si yo le preguntara a usted, señor Altao, usted es un peruano, ¿usted paga impuestos en Estados Unidos? Obviamente no. Y esa es la pregunta que se le hizo a los árbitros. Y los árbitros no se equivocaron, es por eso que no los hemos invitado, porque ese arbitraje estuvo bien, pero no resolvió el tema de fondo. El tema de fondo es un tema contractual, que no se ha resuelto. Entonces es un tema que está pendiente y Perú Petro va a iniciar. Incluso se podría plantear otro arbitraje para que se absuelva la consulta que se debió hacer. Es por eso que nosotros hemos observado de que ese proceso de arbitraje fue la decisión que tomó Petrotex para traerse abajo el juicio que se había acordado en enero del 2000 y que el ingeniero Samaniego
cuando fue nombrado ilegal e indebidamente en la presidencia de Perú Petro, lo lleva con el perjuicio económico que el Estado tuvo que pagarle 3 millones de dólares a Petrotés por esa decisión. De tal forma que la figura del arbitraje para nosotros está consagrada, lo defendemos, pero ese arbitraje no resolvió el tema de fondo y es por eso de los 66.7 millones. Correcto. El IPE en el año 2008, ya el doctor Pérez Taiman ha reconocido que esa es una deuda que están, y este dato nos lo ha dado Perú Petro. Perú Petro nos ha dicho que el cálculo, porque ya tiene la declaración jurada del impuesto a la renta del 2008, es de 6,5 millones de dólares, que lo tienen que pagar y lo van a pagar. Inadecuado mantenimiento de las plataformas. ¿Sabe cuántas plataformas se le dieron a Petrotés, señor? 90. ¿Sabes cuánto hay hoy día? 74. Las otras se hundieron. ¿Por qué? Por falta de mantenimiento y supervisión. Y estas 74 plataformas, Ociner contrató a una empresa, Sermabú, que ha ido utilizando el propio robot que tiene Petrotés en el mar y han determinado que ha habido falta de mantenimiento. Y por lo tanto les está acotando una multa que llega a los 54 millones de dólares. Ese dato lo hemos sacado de la resolución que Ociner ha emitido. Y en el caso, para reparar plataformas deterioradas, este informe ha sostenido que si es que no se invierten inmediatamente 7 millones de dólares, más plataformas se pueden ir cayendo y destruyendo, y ese es patrimonio del Estado. De tal forma que lo que hemos hecho es sumar datos que las propias instituciones tienen y que no les estamos diciendo, oye, cobra, sino que ya los están cobrando. Y lo que nosotros hemos hecho es sumar, estimar lo que las instituciones ya le vienen acotando a la empresa. O sea, no hemos inventado, señor Althaus, ningún dato, ninguna cifra, está todo debidamente sustentado con informes de las propias instituciones. Doctor Pérez Taiman, le ruego brevedad porque usted ya intervino en realidad en la primera parte. La teoría en la que basa el congresista... La comisión. Después de lo que ve en la mañana ya no sé si es la comisión o el presidente de la comisión. No ha leído el informe, pues, señor Pérez Taiman. Debería leerlo. Hoy día en la tarde. Por eso es que mejor el doctor Pérez Taiman hubiera leído el informe para poder conversar. Pero recién lo han puesto. ¿Cómo que no? Desde la mañana. No, que el doctor Pérez Taiman son 436 páginas. Pero debería leerlo. La congresista Chacón tampoco lo había leído, fíjese usted qué coincidencia, siendo miembro de la comisión. Pero bueno, vamos al tema de fondo. La interpretación, le agradezco que haya aceptado finalmente compartir la mesa. Cuando quiera, señor cosa a la que usted se negó inicialmente. Usted es abogado del señor Calo y yo no quiero centrar la discusión en el señor Calo. Vamos a los temas, no estamos perdiendo el tiempo. En el tema del principio de la realidad económica, la comisión se basa en la norma octava del título preliminar del Código Tributario, que dice que para determinar la verdadera naturaleza del hecho imponible, la SUNAT tomará en cuenta los actos, situaciones y relaciones económicas que efectivamente realicen, persigan o establezcan los deudores tributarios. Yo quisiera que el congresista anote la resolución del Tribunal Fiscal 06686-4-2004 del 8 de septiembre del 2004, que estableció con claridad que esta norma, tal como quedó luego de una modificación que se le hizo el año 96, solo es aplicable cuando el negocio jurídico celebrado es simulado. Aquí no hay ninguna simulación. Se vendió a la bisabuela de Petrotec, que además era propietaria de 8 empresas más. Usted y en consecuencia, por favor, deje usted ya habló. Usted saque Petrotés peruano y dígame cuánto valen las demás empresas. Entonces estamos hablando de 8 empresas. Además es un tema que no está absolutamente prohibido, nadie está prohibido hacer lo que la ley no prohíbe, y esta estructura existía desde hace 10 años. Y efectivamente el congresista toma como gran novedad que con motivo de la venta se separaran las empresas peruanas. Eso no tiene ninguna trascendencia, porque efectivamente habían también empresas extranjeras que no eran materia de la venta. Eso no hace que acá haya habido una simulación, eso no hace que se aplique la norma 7 cuando hay una norma específica, que es el artículo 9 de la Ley de Impuesto a la Renta. Y por último, si eso no fuera así, ¿por qué el Poder Ejecutivo manda un proyecto de ley para modificar, para crear el resultado que actualmente no da la norma? Entonces, esto es prueba absoluta el proyecto que ha presentado el Poder Ejecutivo con la firma del señor presidente y del primer ministro. Una muy breve réplica sobre ese punto. Yo no puedo fundamentar un informe en un proyecto que todavía no es ley. Nosotros tenemos que interpretar leyes. Y yo lo que estoy interpretando es la ley, el Código Tributario y las leyes tributarias en general. Y la interpretación que la Comisión ha hecho es lo que yo le he manifestado. El objetivo de esta venta es vender una empresa establecida en el Perú. Y lo acaba de reconocer el señor Pérez Taiman. En el momento que ellos separan las empresas, los activos de Estados Unidos, prácticamente están reconociendo que lo único que están dejando para la venta acá es Petrotés peruano.
Si retiramos Petrotés Peruano de acá, vamos a ver que lo de arriba es papel, no tienen valor, porque el verdadero valor estaba en estos contratos, en el lote Z2B y los 8 contratos que tiene Petrotés en el Perú. Y entonces, bajo el criterio de la realidad económica, lo que hace es levantar el velo societario para que se descubra la simulación, para que se vea que sí está afecta a la renta porque está grabada, este negocio, esta actividad en el Perú. De acuerdo. El problema es que acá no ha habido simulación. Pero bueno, la comisión imputa delitos, no imputa delitos sobre temas que están en este momento, imputa delitos y nombra responsables. No está diciendo la comisión que existe indicio de la posible comisión de un delito y pide que se investigue a los presuntos responsables. Ya la comisión condenó a priori y condena a priori una serie de hechos que todavía están en discusión en proceso administrativo ante SUNAT y ante OSINERMIN, ante las cuales yo lamento mucho decirle al congresista que ni siquiera el Congreso de la República tiene capacidad de influenciar, porque tienen autonomía funcional y autonomía técnica. En consecuencia, adelantar estas opiniones es poner una presión en organismos administrativos con la intención de lograr resultados a la medida de lo que el congresista quiere que salga. Pero eso no es así, tiene que respetar a las instituciones. En materia arbitral, daría la sensación que lo que dice el congresista es que los señores Osterling, de Los Heros y Junzco, 3 personas de una intachable reputación, profesores universitarios que fueron los árbitros, son gente a las que se les puede manipular la materia del arbitraje. Y por eso no lo cita. Si el tema del arbitraje era un tema de malentendido o no malentendido, debió citarse a los señores árbitros. Son ellos los que tendrían que haber explicado si entendieron bien o entendieron mal la pregunta. Pero además, la materia controversial en un arbitraje normalmente es lo primero que se fija en un arbitraje. Y en consecuencia, ahí estaba el señor Pasco, que también es una persona de absoluta reputación. No estamos hablando que estaban asesorados por un egresado recién de la Facultad de Derecho. En consecuencia, parecería acá que hay algún tipo de retardo mental probablemente en alguien que no se da cuenta que le están metiendo gato por liebre, y eso es demasiado asumir, y en base a eso hacer acusaciones de naturaleza penal es demasiado. Muy breve réplica, muy breve réplica. Bueno, yo primero le pediría al señor Pérez Tamián que lea el informe completo, porque veo de que tiene algunas debilidades, ha venido a leer ayudas, memorias que alguien le ha dado, pero no ha leído el informe. Debería leerlo y con eso, con todo gusto, estaría dispuesto a discutir y a debatir con él la interpretación de la comisión, que no ha sido una interpretación individual, de la comisión que votó por unanimidad y que ha sido suscrita por 3 congresistas. De tal forma que aquí lo que quiero dejar claro es que nadie ha puesto en cuestión la calidad profesional y ética de los árbitros. Los árbitros respondieron una pregunta mal hecha y esa pregunta no recogía el verdadero problema que venía enfrentando Petrotés con Perú Petro. Ahora, 3 árbitros de calidad ante... Lo que sí no estaba en cuestión era la materia de la consulta, ¿no es cierto? Si se debía o no pagar... ellos pueden decir esa pregunta es insuficiente, habría que abordar otros temas. Era un tema contractual, era un problema de incumplimiento contractual, no era un problema tributario, porque si Perú Petro y Petrotés hubieran tenido una dificultad de entender un tema tributario, le hubieran preguntado a la SUNAT, que es la autoridad tributaria. ¿Por qué los árbitros no pueden responder cuestiones tributarias? Y lo que se le preguntó fue una materia tributaria, y lo que se le debió preguntar fue una materia contractual, si es que Petrotés debía pagar la compensación que establece el contrato o no. Y esa fue la pregunta que no se hizo. Por eso es que ese tema está vigente y se llevó a los árbitros a responder una consulta tributaria, que como usted sabe, en los arbitrajes no pueden responder ese tipo de consultas, ¿no? El tema era estrictamente contractual y era si había lugar a una compensación en la remuneración contractual. Y la verdad, los nombres de los señores árbitros que no fueron llamados por la comisión para aclarar este tema, por alguna razón, que nadie ha cuestionado el resultado. Nos hacen pensar que esto es muy extraño, que ellos puedan ser llevados hacia un campo cuando además las dos partes pueden presentar sus escritos, ¿no? Se les formuló una mala pregunta y ellos respondieron. Señor congresista, a mí nadie me entrega papelitos. Parecería que eso es lo que ha hecho usted cuando ha sido acusado de sorprender a la señora. Son mis notas. Usted ha estado leyendo sus memorias que alguien le ha dado. Son mis notas. A mí nadie me da papelitos, así que no se preocupe. Ahora sí, encantado. Cuando yo tenga el día que
oportunidad de leer. entero, completamente el informe, con todo gusto debatimos ampliamente, pero Ojalá con el que, informe completo, ojalá que no esa vez, con papelitos. Ojalá que entonces le dan usted para acepte leer. a la primera sentarse en la misma mesa, cosa que ahora ha sido un poco inducida por el señor supuesto. Ataos a la fuerza. No, Yo es que espero si no usted, haber... si usted no fuera Demor- abogado de una persona que esté incorporada con el señor Carlos, con todo gusto. Que no se vaya. Pero el informe no solamente es con el señor Carlos, son con muchas personas y varios temas. Y yo no quiero personificar el informe en una persona que usted es el abogado de él, ¿no? Salvo cuando Ese se es el trate de tema. imputarle delitos alegremente. Usted ha ido a la comisión a exponer, representándolo. Y dicho sea de paso, no fui invitado, fue a solicitud mía que fui. No, que porque a quien debió ir fue el señor Carlos y no usted. Yo ¿No? Fue el pedí señor que Calo. se me recibiera. Fue el Sí. señor Calo el que Yo debió pedí ir, que se me no recibiera. usted. Yo pedí que se Ya, me pero recibiera. el invitado era el señor Calo y él es el que Yo tiene pedí que que se responder. me recibiera. Y La no que iniciativa usted, la como tomé yo. que su abogado ha ido, pero el invitado es el señor Calo, que no fue. Muy bien. Bien, yo les agradezco muchísimo su participación al congresista Peralta por haber aceptado la presencia del abogado Pérez Taiman. No, y cuando Bien. quiera podemos seguir discutiendo. Ya, bueno, sería interesante, Una vez que haya un conocimiento más Así profundo es. del informe, Con mucho gusto. volver a tratar de entender este asunto, que siempre son temas complicados, pero importantes en todo caso. Muchísimas gracias, congresista, por su participación, doctor Pérez Taiman. Muchas gracias. Vamos a una pausa, no sé si tenemos tiempo para la entrevista que estaba...